está aquí en nuestra cabina don Olimpo Sáez, quien actualmente funge como cónsul de Panamá en Lima, pero que está por acá en vacaciones de fin de año, y como por esa buena amistad y relación de años que tenemos con Olimpo Sáez, le hemos querido invitar a que pasara por acá a conversar un poco y actualizar ideas. Olimpo, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos ustedes. Los felicito por el programa, por la emisora, por los oyentes que tienen. Muy exigentes, por cierto. Me imagino. Sí. Cada día la gente es más exigente. Sí. Y eso mucha gente no lo quiere entender, porque cada día la gente accede a más información con más facilidad. Exactamente, así es. Y ya ese monopolio de la información por parte de los medios ya terminó hace rato. Hace tiempo, así es. Fíjese, Olimpo, que casualmente ayer yo conversaba con un funcionario importante de este gobierno y hablamos de este tema en particular. Me decía, no, hombre, estoy un poco frustrado porque yo siento que la comunicación de la institución no va al nivel que yo quisiera. Le digo, no va al nivel, y esto lo digo como una crítica sana a los colegas de Icar y de Gonzalo y de Cristi, a los colegas periodistas de ellos. Los gobiernos cambian cada 5 años y normal, cambian los equipos de trabajo en los ministerios. En el caso del manejo de la información, sí, entonces nombran a periodista director de comunicaciones del ministerio, no sé cuál, de director de la institución. Y cuando tú revisas lo que llevamos estos 6 meses de gobierno, todos se la pasan enviando comunicados. Y no se han enterado que el método de información en el año 2024 cambió. Cambió, así es. Ya el comunicado no es el tema. El tema es que el comunicado, pero cuánta presencia tienes en las redes sociales. Cuánta información estás trasladando en las redes sociales. Es correcto. Pero tienes una cantidad de periodistas ocupando el cargo de directores de comunicaciones que se han quedado en 1993. Y estamos en el 2024. Entonces los tiempos han cambiado. Y han cambiado para mejor. Para mejor, así es. Porque ahora la gente accede a más información. Y como accede a más información, la gente es más exigente. Es cierto. Y a propósito de eso, casualmente yo le comentaba a Olimpo ayer que conversábamos, y óyeme, el próximo 31 de diciembre, dentro de 4 días, llegaremos a 25 años de haber logrado el que Panamá asumiera la administración del canal y ejerciera además soberanía plena en su territorio. Como muchos recordaremos, Olimpo Sáez era un dirigente universitario de la época que enfrentó no solamente a la dictadura, sino que enfrentó también el debate de los tratados. Y eso le llevó incluso a sentarse cara a cara con Omar Torrijos y el equipo negociador de Omar Torrijos en aquella negociación. 25 años más tarde, Olimpo. ¿Perdona? 25 años más tarde, que vamos a cumplir dentro de 4 días. ¿Qué balance tiene Olimpo Sáez? Bueno, sabes que antes de venir para acá, estaba casualmente pensando cómo enfocar esos 25 años a raíz de mi posición política en aquella época contra los tratados Torrijos-Carter. Es bueno señalar que en aquella época del debate, los que nos oponíamos, especialmente los que nos oponíamos a conciencia contra los tratados Torrijos-Carter, habían 2 posiciones muy claras y una tercera después. En los debates del tratado en septiembre y octubre de 1977, nosotros en la Facultad de Derecho, el grupo mayoritario que nos oponíamos a los tratados y los abogados independientes, dirigidos por Carlos Iván Zúñiga, nos enfocábamos en lo siguiente. 23 años para revertir es muy largo. Los panameños, y en aquella ocasión nosotros pedíamos 10 años. Nos parecía que 23 era perder mucho tiempo para aprovechar el canal de Panamá. Entonces, en el Tratado de Neutralidad, nosotros nos oponíamos porque el Tratado de Neutralidad era permanente, prácticamente a perpetuidad. Y el otro elemento era
la posibilidad de que en ese tratado los norteamericanos pudieran interpretar en el momento que ellos le diera la gana que el canal estaba mal manejado o que el canal había un peligro para el canal de Panamá y ellos tenían el derecho de intervenir. Nosotros nos oponíamos al tratado de neutralidad y nos oponíamos a los 23 años para que el canal revirtiera a manos panameños. Nosotros éramos más de la idea de que fuera 10 años porque considerábamos que estábamos en mejores posibilidades de aprovechar el canal de Panamá. Bueno, la realidad fue que se impusieron los tratados como estaban negociados y luego viene una tercera posición en contra de los tratados que fueron las enmiendas impuestas por el Senado norteamericano y que posteriormente el pueblo panameño no pudo discutir, no pudo ir a debate y Torrijos declaró que esas enmiendas eran potables. No lo dijo él, pero puso a Rómulo a que dijera que las enmiendas eran potables. Eso entonces nos llevó también a oponernos en ese sentido. Bien, con estas 3 indicaciones, los tratados pues fueron firmados, como todos sabemos, el 16 de junio con Carter y Torrijos aquí en Panamá. Dicho esto, ahora el análisis que podemos hacer quienes nos opusimos a los tratados y quienes apoyaron a los tratados es qué hemos logrado en 25 años con la administración panameña. Entonces, yo quisiera decir que por encima del sí y por encima del no a los tratados, nosotros tenemos que ver en esta coyuntura política si los panameños hemos hecho uso adecuado de esa reversión. Si el pueblo panameño se ha beneficiado de esa reversión, como lo decía el mismo Torrijos en sus discursos. Y entre los oscuros, los grises y los claros oscuros de la administración canalera, yo debo de decir que era un gran opositor en la época de los tratados Torrijos-Carter, que la reversión del canal de Panamá para mí ha sido positivo de diferentes formas de ver. No digo que no hay críticas que hay que hacerle a la administración del canal, al mismo gobierno panameño, por la falta de divulgación de las cosas que se hacen en la ACP y que no se divulgan. Lo que ha creado en el pueblo panameño, en la ciudadanía, un morbo, una actitud negativa, una actitud de sospecha que no permite que alrededor de esa reversión el pueblo panameño sienta una satisfacción de las cosas que se han estado haciendo o que se van a hacer o que están por hacer. Pero yo pienso, a raíz de estos 25 años, que la reversión ha sido positiva, le ha dado muchos beneficios al país, que el pueblo panameño no entienda, que el pueblo panameño no comprenda cómo esa reversión ha beneficiado a Panamá. Mi opinión, y culpo a los gobiernos anteriores y culpo a la misma ACP de no haber dado la información adecuada para que el panameño comprenda a dónde van los recursos que el gobierno nacional recibe de parte de la ACP. Un ejemplo muy sencillo. En Colón dice que el canal de Panamá no ha significado nada para ellos, que ellos están abandonados en Colón. Lo ha dicho un colonense en un video que estoy escuchando, que me da mucho dolor que la gente no solamente lo diga, sino lo divulgue. Y yo lo he divulgado para que los panameños, amigos míos, sean conscientes de que no toda la gente ve las cosas como los vemos los que tratamos estos temas. Por ejemplo, Colón tiene puertos que no existían hace 30 años atrás y que da trabajo y da plata. No toda la que quisiéramos, pero da.
Colón. Varela, a pesar de todo lo que digan de Varela, hizo prácticamente una ciudad en los lagos. Eso no existía antes. ¿Con qué plata Varela hizo eso? ¿Con qué plata? Pero ahí, por más que sí es cierto, yo creo que con lo que ha pasado estos días nos hemos dado cuenta del desconocimiento que existe en torno al canal. Pero sí es verdad que hay como una contradicción, porque yo siempre veo cuando viene en crisis la manera en que los panameños vemos la misma ACP. Cuando viene, ¿se acuerdan hace como 15 años que había una crisis del agua y todo el mundo lo que quería era que la ACP entrara a arreglarlo? Porque por mal que bien los panameños nos hemos hecho la idea de que cuando las cosas queremos que algo funcione, hay que hay que llamar a la administración del canal a que venga a resolver. ¿No se acuerdan cuando lo del IDA? Sí, que tuvo que entrar, era la ACP y todo el mundo decía unas plantas. Sí. que vengan a arreglarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como una contradicción de cómo nosotros hemos visto la figura de la institución de la ACP. Porque yo pienso que la visión del panameño es una visión dual. Cuando nos afecta una cosa, brincamos para la otra y así andamos tratando de buscar soluciones a nuestros problemas. No tenemos un proyecto nacional que persigamos todos juntos, en donde sepamos a dónde va esa plata y cuáles son las prioridades del país. Una prioridad del país es el agua, no ahora. Hace 4 administraciones atrás es la prioridad del agua y se viene arrastrando el problema del agua. La ciudad de Panamá todavía se le sirve aquí a los alrededores con cisternas, con tanta modernidad, con tanta tecnología. Nosotros tenemos que acudir a esto. Prioridad son los hospitales y las medicinas. Y eso lo venimos hablando desde hace tiempo. El problema de las medicinas, el problema de los hospitales, el problema de los médicos. Aquí hay un control sobre la práctica de la medicina. Porque dice que si viene un venezolano, viene un colombiano, un cubano que es médico, que quiere trabajar, no puede trabajar porque no es panameño. Pero resulta que en las montañas y en el interior no hay médicos. No hay especialistas. No hay especialistas, no hay médicos. Y yo no entiendo eso. Odontólogos. Hay un pocotón de lugares, escuelas. Yo recuerdo cuando yo fui niño, los odontólogos iban a la escuela a revisarle la dentadura a los niños pobres. Yo estaba en la Escuela República del Perú, ahí en Barraza, al lado de Chorrillo. Y iban los odontólogos a revisarle a uno los dientes. Había una clínica ahí en el Centro Amador Guerrero. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no le abramos las puertas a los médicos, a los odontólogos especialistas para que atiendan al panameño de a pie? No el de la capital, que está nutrido de médicos, los del interior. Bueno, pero ¿con qué plata? La gente se olvida que si el canal da 2.500 millones de dólares, ¿a dónde va a ir? Va a las arcas del gobierno central. Eso es verdad, todos los gobiernos. Pero de esas arcas se pagan maestros, se pagan profesores, se pagan médicos, se pagan funcionarios públicos, se paga también la planilla. A la planilla del Estado. Los subsidios. Y los subsidios. O sea, ayuda toda esa plata, pero además nos olvidamos que el Canal de Panamá es la industria más importante del país. Tiene 13.000, 12.000 empleados, pagan seguro, reciben ¿a dónde van a gastar la plata esos empleados? ¿A dónde gastan la plata? La gastan en el comercio panameño. Sí. Y ese comercio panameño tiene empleados y le pagan seguro social y pagan impuestos. Todo eso es la dinámica de la economía canalera en manos de los panameños. Antes no nos pagaban eso los norteamericanos. Es el mayor contribuidor de la Caja del Seguro Social. Claro que sí. El gobierno también es el otro gran contribuidor. La gente no se da cuenta que el gobierno panameño es patrono de 280.000, 300.000 empleados públicos. Mire, don Olimpo, rapidito antes que se me escape. Ayer en la conferencia de prensa del presidente, profe Gonzalo y Cristi, a octubre del 23, el total en subsidio estaba en 3.383 millones de dólares. Sí. Solo en subsidio. Sí. Okay. Solo en subsidio. Y entonces ahora... O sea, pero el subsidio se va más de lo que aporta el canal. Sí, señor. Exactamente. Claro, y la comparación la hacía el presidente versus lo que aporta el canal. Pero escucha,
yo he escuchado la crítica contra el subsidio. En un país donde la empresa privada no resuelve el problema de la empleomanía y el gobierno no lo puede resolver solo, el subsidio prácticamente es una obligación del Estado, porque si no la gente estaría robando más de lo que están robando en las calles. El subsidio a quién, a ver, el subsidio a dónde va, a quién ayuda. Esa plata del subsidio, cuando la cuestión del COVID o los subsidios que son, por ejemplo, la beca universal es un subsidio. Bien, ¿a dónde va esa plata? ¿A qué bolsillo? A la de la tienda de la esquina, a la tienda del chinito, al taxi, al transporte colectivo, a la comida del supermercado. Esa plata es dinámica, esa plata no se queda en una alcancía, se mueve. Y eso mueve la economía del país. La gente no logra entender que un subsidio por lo regular va a la gente de abajo, en el caso del COVID. Entonces vas a gritar, pero hay unos avivatos que se llevaron no sé cuánto. Pero esos avivatos no son la mayoría. Y aunque esos avivatos existieran, ¿a dónde va esa plata? Va a la calle, y en la calle la economía se dinamiza. Entonces yo considero que todas esas cosas hay que verlas dentro de un contexto general, no particular. Pero, don Olimpo, usted dice algo que yo ahí sí estoy en completo desacuerdo. A ver. El Estado panameño es sumamente grande, muy grande. Sí. Extremadamente grande para Sí. un país tan pequeño. Sí. Y usted acaba de decir, es que el sector privado no genera los empleos necesarios. ¿Y usted cree que no los genera por qué? Porque las condiciones en Panamá son muy complicadas. Bueno, todo eso que está Si diciendo... usted compara Panamá, el costo del trabajador panameño Sí. es el doble del costo del trabajador en Colombia. ¿Vale? Es mucho mayor que el costo del trabajador en Venezuela. en Costa Rica o en Venezuela. Sí. Pero hablemos de los vecinos. Ujú. Y la preparación de nuestros competidores es mejor. Y es una realidad. Entonces, no se le puede achacar a la empresa privada, que por cierto, el 90% de la economía en este país la mueven las pymes, Sí, pequeñas y medianas empresas, está bien. a que la economía es que la empresa privada no hace nada. Pero ¿cómo hago si las condiciones burocráticas de impuestos son sumamente complicadas para los pequeños y medianos empresarios? Vale. Este no es un problema de ahora. No, para nada. Este es un problema de arrastre de varios gobiernos. Y yo estoy de acuerdo contigo que las pymes desarrollan más la economía que las famosas grandes empresas. Hay 157 grandes empresas, no hay más. Sí. Correcto. El problema es que Panamá es un país muy pequeño, 4,5 millones de habitantes, Sí. dice el censo. Sí. Bien. Y Panamá, su economía, no de ahora, desde los tiempos de la colonia, ha dependido del camino de tránsito. O sea, Sí. de lo que hoy llamamos canal, ayer llamábamos ferrocarril y antes de ayer llamábamos el camino real. Esa ha sido nuestra economía. Y la posición geográfica. Y una economía que prácticamente está entre Panamá y Colón. Los grandes beneficiarios directos de esa economía canalera ha sido Panamá y Colón. Está la mayor empleomanía, aquí se derrama la mayor cantidad de plata y las empresas que han ido surgiendo, las famosas empresas privadas que han ido surgiendo, han ido surgiendo alrededor de la economía canalera. Entonces tú no puedes pedir que aquí se van a venir a sentar las grandes industrias porque aquí no hay una población de consumo. Pero además agrégale que desde el año 1904 el gobierno panameño de aquella época para adelante entendió que no podíamos tener una moneda propia y adoptó el dólar como la moneda de circulación nacional. Entonces nuestra vida económica también se encarece por el uso del dólar. Entonces nosotros pagamos un salario mayor que lo que pagan, como tú bien dices, los vecinos. Sí. También tú tienes razón en decir que hay una capacitación mejor entre los vecinos que nosotros, sí, porque tienen una mejor población, mejor distribuida. Nosotros estamos con una población pequeñita con muchas limitaciones, porque también aquí, si en 1904 la prioridad de los próceres del país, de los liberales y conservadores, fue la educación,
esa no ha sido la prioridad en los últimos años. Pero entonces, don Olimpo, si eso es así y si la economía está basada únicamente en esa vía interoceánica y en esa conexión entre Colón y Panamá no se ha diversificado, ¿por qué demonios cerramos la mina? Bueno, ese es Pero, otro, pero antes de llegar a la ese es otro mina, problema minero. pero esa es antes otra de llegar a cosa. la mina, hay algo que yo sí le tengo que reaccionar a Gonzalo. En este país, fíjese la lista rápida de empresas de capital nacional. Coca-Cola, Estrella Azul, Cemento Panamá, Bonlac, Pascual, Banco del Istmo y la Pepsi-Cola, Cervecería Nacional, Cervecería del Barú. Por ahí se me está quedando alguna otra. Sí, ¿A dónde están esos capitales? así es. Eso se vendió. Todo se vendió. Todo se ¿A vendió. dónde están esos capitales? Esos capitales salieron huyendo Salieron para huyendo Miami. Son panameños. Sí, sí, sí. Eran empresas Sí, sí. Para mí. 100% de capital nacional. Y hicieron su Fueron riqueza vendidas y muy bien vendidas. Claro. Y yo no critico eso porque eso es compraventa de empresas privadas. Pero ¿dónde están esos capitales? De ¿A acuerdo. dónde están? No están aquí. Así es. Invertidos aquí no están. Así es. De acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Café Durán, así es. Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo que esas empresas salieron huyendo por alguna razón que ellos no lo han dicho. No, las empresas no salieron huyendo. Las empresas fueron compradas. Compradas, sí, por pero digo, empresas los extranjeras. capitalistas nuestros Pero el salieron capital huyendo. local Salieron huyendo. Salió viendo. salió huyendo, no invirtió. No invirtió. tienen los bancos. Así es. Ahí, antes de entrar del tema de la mina, yo sí quisiera como regresar un poco al tema de la educación. Porque cuando uno ve muchas de las encuestas que se le hacen a los empresarios, una de las cosas que más dicen cuáles son uno de sus grandes problemas es la falta de capital humano. Ujú. Entonces tenemos como una especie de abismo en el que yo sí creo, sobre todo en los últimos 5 años, que parte de lo que ha aumentado la planilla del Estado ha sido porque el empleo privado ha disminuido, o el acceso al empleo privado ha disminuido, pero al mismo tiempo tenemos empresarios medianos, pequeños, grandes, que dicen que uno de los mayores retos que tienen para expandirse es que no encuentran capital humano apto para poder trabajar. Capacitado, sí. Y cuando yo siempre repito este estudio, pero cuando uno ve un estudio que se hizo macroeconómico de Panamá en 2017, también dijeron que uno de los mayores problemas que iba a tener el país para crecer, esto es antes de COVID, era la falta de capital humano. Entonces, tenemos un país donde el desempleo está subiendo, donde el empleo público está subiendo y donde la empresa privada no consigue suficiente capital humano para crecer. Entonces, ¿en cuál es nuestra disyuntiva aquí? Bueno, yo lo que creo es lo siguiente también, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el capital humano panameño no existe en las cantidades que la empresa privada necesita. Nosotros tenemos una universidad que tiene, yo creo que son ya 80,000 estudiantes. Y las universidades privadas y el tecnológico y todo eso, y ese capital humano, ¿dónde está? No, pero ¿Dónde está empleado ese capital humano? Donde nos gastamos millones de dólares en la Universidad de Panamá y todos sus centros regionales y en la tecnológica. ¿Dónde está ese capital Pero humano? mi pregunta es, mi pregunta va un poco a lo que también siempre nos dice René Quevedo, que es la parte productiva del país que no se habla con la educativa. Sí. Está produciendo esos centros educativos donde efectivamente se gastan millones de dólares. Está produciendo el tipo de capital Sí, humano la demanda que que se se necesita. requiere. que se necesita. Ujú. Bueno, esa es una buena pregunta y creo que la respuesta debería estar así. Exigirle a la Universidad de Panamá, al tecnológico, a ver cuáles son los resultados para que nosotros le sigamos dando millones de dólares y dónde está el resultado. Ese sería un buen cuestionamiento. El otro cuestionamiento es al Ministerio de Educación. ¿Qué está haciendo con los bachilleratos? Yo creo que estamos llegando a una etapa en donde el muchacho de hoy, el muchacho que estudia hoy en primaria, secundaria, una gran parte no sabe leer y otra gran parte no sabe escribir. Y lo peor, como decía Sánchez Borbón hace mucho tiempo, no sabemos pensar, que es peor. Sí, analizar. Y decía, lo elemental en la escuela, decía Sánchez Borbón, y yo creo que es correcto, es que la escuela enseñe a leer, a escribir y a pensar. Porque si el muchacho piensa en la primaria, él desarrolla en la secundaria.
sin necesidad de que tú lo castigues, lo corretees y le pegues y lo castigues. Bueno, entonces, aquí hay una falla en la educación de arrastre de hace mucho tiempo y también en el Ministerio de Educación se gastan millones de dólares y los resultados, como tú lo dices por las encuestas que se hacen, son débiles, no son sustentables con la plata que se gasta. Yo creo que hay otros países que gastan menos y tienen mejores resultados. Ni con la demanda. Exacto. A ver, entonces, don Olimpo, disculpe, sí. en el sentido de Cristi también, o sea, si nos vamos a un aspecto, un dato específico, o sea, la universidad. Vamos a graduar licenciados, claro. pero no manejan idiomas, no manejan sistemas Así es. operativos, ya no manejan el tema de redes sociales, de plataformas digitales, o sea, hacia allá está el tema. Yo enseño en una universidad en el Reino Unido y yo enseño en segundo año. Ujú. Y a mí ya me llegan todos los muchachos que se gradúan de las escuelas secundarias con un mínimo de conocimiento en lenguajes de programación, que al final del día es otro lenguaje. Ujú. Porque se considera que para el mundo en el que va, todo el mundo tiene que tener un conocimiento base de un programa de programación, o sea, de algún lenguaje, de Python, sobre todo de Python, y llegan con eso graduados de la escuela secundaria. Entonces, Latinoamérica está un poco más atrasada que otros países, pero cuando yo a veces veo esto, a mí me preocupa cuando nosotros seguimos mandando a competir en los mercados laborales a muchachos que tal vez no tienen las herramientas para el mundo tecnológico en el que se van a enfrentar. porque hay que redefinir el tema. Por eso le digo que este es un país sin proyecto, pero no es ahora. Este es un país sin proyecto hace mucho tiempo. Al no tener un proyecto nacional, caemos en estos huecos. Y por eso no salimos de este tema. Y usted va a estar repitiendo los próximos años. Usted va a estar diciendo lo mismo. Y dentro de 5 años va a decir lo mismo. Porque no hay un proyecto nacional donde todas las fuerzas productivas o académicas estén dirigidos a eso. La empresa privada se queja de que no tiene. ¿Y cómo ayudan ellos? ¿Cuál es el cuestionamiento de ellos con el ministerio, con la educación nacional? Ahí yo concuerdo. Yo creo que yo creo que como proyecto país, tanto del gobierno como de las empresas privadas, nosotros aquí siempre resaltamos los pocos proyectos, porque hay algunos de algunas empresas que por su propia necesidad, ¿no? Entre esas copas que, por ejemplo, que necesita mecánicos, aviadores, han puesto, lo han su hecho propia escuela, porque lo necesitan. Claro. Pero sí, yo creo que sería ideal que pudiese haber una comunicación más en concreto de la empresa privada, de las necesidades que tiene la empresa privada para el sistema educativo del país. Vea, lo triste es esto, que si usted va a la universidad hoy y hace una pequeña encuestita entre los muchachos que están ahí, no saben de historia. Esto que estamos conversando no tienen ni idea. No saben que hace 25 años el canal revertió y qué es lo que hemos sacado de provecho del canal de Panamá. Y hay críticas que son correctas, como por ejemplo, no encontrar en las áreas revertidas del país nada que signifique que el país está dentro. Lo que uno encuentra una cantidad de empresas privadas que comenzaron a comprar y son los dueños de un territorio que le ha costado al país sangre, sacrificios, luchas de toda clase, luchas intelectuales, luchas estudiantiles, luchas de los trabajadores, porque muchas de las cosas que tienen los trabajadores hoy en la zona del canal no son gratis. Fueron peleadas por los sindicatos que en aquel entonces los trabajadores panameños del Canal de Panamá pertenecían a los sindicatos gringos. Y los sindicatos gringos peleaban muchas reivindicaciones para los panameños. Entonces, hay cosas que la gente no sabe. O mejor. Es que la dificultad es que los jóvenes piensan que el país siempre ha sido así. Bueno, eso. Como lo han encontrado. Exactamente. Sí. Son 3. Es que también hay que ver esto. Es que la escuela, yo sigo creyendo que la escuela y los medios de información y todo, tenemos algo de responsabilidad. Por ejemplo, un pelado que nació hace 35 años. No sabe nada porque encontró un país con democracia, con libertades o con libertinaje. Don Olimpo, el pensum académico, los libros y todo está casualmente actualizado para dar ese tipo de historia. Eso que no lo sé yo. Yo no sé cuál es el pensum ahora. No, es que ese no es el problema. El problema no es si los libros lo tienen o no lo tienen, y probablemente sí lo tienen. El problema es que el educador mismo no está actualizado
ni actualiza al estudiante. Y es allí buena parte del problema. No puedo decir que todos los educadores, pero buena parte de los educadores no le advierten a los jóvenes que el país no siempre ha sido así como lo están viendo ahora. Exacto. Que el canal no toda la vida ha estado en manos Así panameñas. así es. Que eso fue toda una reivindicación. Que el país no toda la vida ha tenido democracia. Que el país pasó por 21 años de dictadura. Entonces, mientras es difícil que tú entiendas, casualmente aquí estoy chateando con un profesional del canal, que además dice de las charlas de orientación profesional, y digo, el problema de las charlas de orientación profesional es que no le advierten al estudiante por dónde va el país. Y entonces van a echar el cuento y que, bueno, mira, yo soy fulano de tal, yo soy médico, para estudiar medicina se requiere esto. Yo soy fulano, soy abogado, para ser abogado se requiere... Eso no es una charla de orientación profesional. Claro. Orientación profesional es decir, por dónde va el país. El país está enrumbado en esa dirección. Deja de estar estudiando administración pública. Ujú. Que el país no necesita más administradores públicos, ni siquiera necesita más abogados, son 30 y pico mil. Exacto. El país está enfocado en la logística, el desarrollo aeroportuario, el desarrollo portuario, los puertos, ese puerto Barú que quieren construir en Chiriquí, los otros 2 puertos que se quieren construir, uno acá en Veracruz y otro allá en Colón, el tema del movimiento del gas licuado. Por ahí va el país. Y Pero la yo, otra- también, yo ahí sí Perdón, quiero, no, dale, pero dale, yo dale. quiero poner algo porque yo sí creo que aquí hay que como dividir un poco hacia dónde también están las responsabilidades. También yo siento que parte de esto es una falta de visión de los gobiernos sucesores, pero yo creo que también hay cierto, sobre todo en el tema educativo y en renovarse y en tener y poder traer las nuevas tecnologías para que los muchachos puedan competir. Ujú, Yo así sí le doy también una responsabilidad de culpa a los gremios educativos. Y a mí me parece que la idea del país, que el país se cierre o se prive de poder traer a profesores extranjeros que puedan educarlos a ellos y pueda darle Cristi. educación a todos los muchachos en cosas de tecnología que nosotros sabemos. Cristi, hay un Inteligencia debate. artificial. Hay un ¿Cómo no debate. vamos a poder traer a gente que nos pueda venir a educar, a los mismos profesores y a Cristi, los estudiantes sobre el tema? Y yo creo hay que una eso- discusión con todo lo bueno y todo lo malo de la discusión. Y con todo lo que se haya informado y con todo lo que se haya desinformado. De entregarle laptops a los estudiantes. Ajá. Yo no voy a entrar a cuestionar si la fiscalización que se quiere hacer sobre el tema es correcta, que siempre va a ser correcta la fiscalización. Pero yo no he escuchado a los gremios educadores decir nada sobre ese tema. Nada. Sobre si es bueno o es malo darle laptops a los estudiantes. Los gremios educadores no han dicho ni esta boca es mía sobre el tema. Es algo patético. Yo no estoy diciendo que la idea es buena ni que la idea es mala. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo creer que los gremios educadores no tengan nada que decir al respecto. Y no dicen nada. Pero ¿sabe por qué no dicen nada? Porque el estudiante domina más la herramienta que ellos. Esa es la triste realidad del país. El estudiante domina más esa herramienta. O sea, se van a enfrentar a que el estudiante, si le entrega una laptop a cada uno, los rebase. Sí, Porque eso es lo que les está pasando con el celular. era lo que yo me escuchaba, Cristi, como docente. O sea, el hecho de que tus estudiantes estén dominando ya tecnología y herramientas te obliga a ti Por a supuesto. ir más adelante. un O sea, paso adelante. yo enseño segundo año en la universidad, en segundo año. Y yo tengo mínimo conocimiento de programación, pero todo se hace ya de una manera digital que si yo, por ejemplo, no domino ChatGPT, todos los ensayos que yo tengo que corregir vienen escritos por ChatGPT. O sea, Así yo es. tengo que tener la capacidad más o menos de De poder la herramienta, saber sí. cómo puedo identificar cuando un ensayo o un examen lo hacen con ChatGPT. Porque la mayoría, el primer año que entró ChatGPT, yo me di cuenta que tenía un montón de ensayos escritos parecidos y lo que pasa es que todos estaban escritos con inteligencia artificial. Ajá. Ajá. Yo lo que creo, sí, aquí hay que hacer, como decía el otro, aquí hay que hacer un revolcón en el Ministerio de Educación. Pero escucha lo otro. Cada gobierno va con un librito Sí. distinto al Ministerio de Educación diciendo sí. yo vengo a reformar la educación. No reforman nada. Son unos instrumentos entre los gremios, los burócratas, y no resuelven nada, Pero, pues do- estamos doble- atrapados en la burocracia Doble impo- del ministerio. Y al final, cuando se acaba el año, la administración del quinquenio, sentamos, o sea, la frase, sentamos las bases. Sí, Y no viene el otro sentaron gobierno, nada. y viene el otro gobierno y elimina estas bases Viene y con la empieza. misma cosa y cámbiala, van cambiando y O sea, todo. son mentes Oye, yo cortoplacistas. quería decir, oye, hablando de otra cosa, esto, Edwin, hablando de otra cosa y aprovechando el tema, yo quisiera
y no lo digo solamente para los estudiantes, para los muchachos, también lo digo para nosotros los adultos. ¿Saben los panameños que nos escuchan que la reversión del canal, que estos 25 años de administración del canal en manos panameñas, no es fruto solamente de los tratados Torrijos-Carter? ¿Saben los panameños que desde 1904 los panameños han estado negociando con los Estados Unidos para mejorar las condiciones del tratado de 1903? ¿Saben los panameños que en 1925 Belisario Porra intentó hacer un nuevo tratado del canal que fue rechazado por la Asamblea? ¿Saben los panameños que en 1936 Armodio Arias logra firmar un nuevo tratado en donde da por terminado que el canal ya fue construido y no hay más tierra, ni ríos, ni lagunas para la administración canalera, y que le tenían que aumentar la anualidad al canal de Panamá? ¿Saben los panameños que Arnulfo Arias también negoció con los gringos para lo de las bases militares? ¿Saben los panameños que Remón hizo un tratado para negociar con los Estados Unidos y que salió adelante? ¿Saben los panameños que en 1959 Ernestito de la Guardia empezó a iniciar las negociaciones con los Estados Unidos para mejorar las condiciones de Panamá, especialmente cuando Arellano Lenox con los muchachos de la universidad comienzan a sembrar banderas en la zona del canal, porque no existía la bandera panameña en la zona del canal? Era la bandera norteamericana la que reinaba en la zona del canal. Es Arellano Lenox el que se inicia con la reivindicación de la bandera en el territorio de la zona del canal, y que en el 59 lo va a hacer Aquilino Boy y lo va a hacer Ricardo Ríos Torres, con Siembra Bandera y Cosechará Soberanía. ¿Saben los panameños que en 1962 Nino Chiari va a negociar con los Estados Unidos a ver si se iniciaba una negociación canalera, que no la querían, pero negociaron a favor la instalación de banderas panameñas en los sitios del canal de Panamá, y que a raíz de ese convenio norteamericano es que se dan los sucesos de 1964. ¿Saben los panameños que en 1965, 64, 62 se negocian 3 tratados para cambiar la relación de injusticia con el gobierno panameño? ¿Saben que llegamos entonces a lo que Torrijos llamó la lucha generacional, que llega donde él y él negocia entonces los 2 tratados del canal? ¿Saben que la lucha, las reivindicaciones canaleras vienen desde el año 1904? 4. ¿Saben los panameños eso? Y eso está escrito en Y la está historia. escrito Todo en la esto historia. está registrado Y en que la toda esa historia. lucha fue una lucha Bueno, diplomática. Pero bueno, ahora Trump quiere el canal. Entonces, Don yo Olimpo pienso que Sáenz, todo eso hay que Le queda revisarlo. para las nuevas generaciones la lucha por ese tratado de neutralidad, el paraguas del Pentágono. Cerrar el paraguas del Pentágono. Espérate, Eso es lo que queda espérate. pendiente. Te quiero decir. No puedo esperar, ya se me acabó el tiempo. Sí, entonces Sí. te quiero decir, yo le quiero decir a los oyentes, pues ya está para concluir, que me van a cerrar el paraguas del programa de radio. Quiero decir esto, que ese tratado de neutralidad hay que estudiarlo y hay que leer la letra pequeña. Creo que esa es una tarea que tenemos por delante. Pero yo te quiero decir otra cosa, Edwin, ya para terminar, y perdonen el abuso. Lo que no puede haber en este país en estos tiempos es la demagogia populista con respecto a las reivindicaciones canaleras o a la administración del gran negocio de los panameños, que es el canal de Panamá. Aquí no pueden venir a fomentar una lucha Sí. antiimperialista contra el imperialismo gringo y a fomentar animadversión y odio. Yo creo que ese no es el momento.
Yo pienso que el gran momento que se nos presenta ante estos 25 años es la unidad de todos los panameños con un discurso nacionalista, patriótico e histórico. O sea, darle continuidad a la lucha histórica de los panameños. Y no confrontar más, sino buscar dentro de la unidad nacional del pueblo panameño, buscar la salida a los problemas que se nos vayan poniendo por delante. Y aquí yo pienso que con el discurso de Mulino con respecto a los problemas estos canaleros, yo pienso que por encima que si votaste por Mulino, que si no votaste por Mulino, que si Mulino es de la derecha, que si el otro es de la izquierda, hay que buscar la unidad como se buscó en el 64 alrededor de Nino Chari, que era un empresario rico y poderoso. Arriesgó sus empresas por estar al lado de las reivindicaciones canaleras. Esa es una gran lección para los empresarios panameños y extranjeros que están viviendo aquí y que se están beneficiando con esta tierra. 8:38 minutos, don Olimpo Sáenz. Muchas gracias, como siempre, actualizándonos estos temas.